Ya hace un tiempo que los relatos acerca del colapso y el fin del mundo empiezan a solaparse con las noticias y con los estudios sobre el calentamiento global. Lo que antes nos parecía solo una ficción empieza a volverse muy real. Cada vez es más común escuchar cómo nos cuesta seguir la actualidad internacional y asistir día sí, día también a imágenes de guerra y líderes excéntricos en constante huida hacia adelante. La frustración que nos genera tiene más importancia de la que creemos en la forma de pensar nuestra acción en el mundo y nos dificulta imaginar escenarios alternativos que pongan el foco en vivir mejor, consumiendo menos o en tomarnos en serio la necesidad de la transición energética. Y es que, más allá de los estudios que señalan el agotamiento de los recursos fósiles y de los conflictos armados que se están desencadenando en la última década, hoy vamos a centrarnos en el impacto que tienen estos relatos sobre el colapso en nuestra capacidad de imaginar y, por tanto, en su efecto político a escala global. Y es que las narrativas colapsistas han secuestrado nuestra imaginación no solo de un futuro posible, sino también de un presente en el que aún podamos actuar. El mundo se ha complicado. En los últimos años hemos asistido a una complejización de nuestro mundo, desde la escala macro a la micro. No es que hubiera un momento en el que todo fuera comprensible para cualquier persona, sino que ahora mismo vivimos con una serie de pasos intermedios y artefactos tecnológicos que en realidad no terminamos de comprender. No porque seamos tontos, sino porque se basan en una tecnología o desarrollan unos sistemas burocráticos que, aparte de complejos, no son transparentes en su funcionamiento. Si hasta los dispositivos Apple vienen con un diseño cerrado para que no puedas abrir el aparato para hacer tú el cambio de batería. Necesitamos intermediarios para muchas cosas de nuestro día a día, no solo en lo que refiere a empresas privadas, sino también para cosas más básicas como la declaración de la renta. La burocratización de los procesos también forma parte de esta complejización del mundo. Hay más cosas a las que atender y más cláusulas que poner. No sé yo hasta qué punto ahora mismo se puede desenmarañar este grado de complicación, pero sí que está claro que todo esto no nos ayuda a ubicarnos en el mundo y encontrar un sentido a lo que hacemos una vez ya hemos terminado los pasos obligatorios de escuela, instituto, universidad y trabajo. Y de hecho habrá muchísima gente que antes de todo esto ya se habrá desorientado. Y no es solo esto, sino como dice Alicia Valdés en Auge, la promesa capitalista de que viviríamos mejor que nuestros padres se ha resquebrajado. El trabajo ya no es un elemento identitario. La vivienda y el proyecto de emancipación habitacional atraviesan una crisis de la que parece muy difícil salir. La pandemia rompió con los ciclos de socialización tradicional y compartimos escenario con la amenaza constante de un colapso global y una crisis medioambiental. Y es que los condicionantes materiales son mucho más complejos de lo que muchas veces se analiza en la prensa, que solo atienden a la radicalización del 7% de la juventud o bien se centran en su politización en los espacios digitales. El mundo es más complejo y esta idea de complejización, que la verdad tampoco me resulta fácil de exponer en palabras, creo que queda muy clara y muy bien expresada en un capítulo de The Good Place. Es un poquito spoiler, así que si la queréis ver podéis saltar a la siguiente sección, marcada en el vídeo. Life now is so complicated. It's impossible for anyone to be good enough. These days, just buying a tomato at a grocery store means that you are unwittingly supporting toxic pesticides, exploiting labor, contributing to global warming. Humans think that they're making one choice, but they're actually making dozens of choices they don't even know they're making. En la serie centran el problema en la gestión individual de los puntos para ir al lado bueno o al lado malo. Se muestra como un ejemplo de ética consecuencialista, de los efectos que hay tras una elección o de las elecciones, aunque sean inconscientes, de comprar algo, pero en realidad está describiendo el funcionamiento del capitalismo en la era de la globalización. Y bueno, no dicen la C palabra, pero sí que ubican el inicio de esta perversión del mundo con una fecha concreta. Hace 521 años que nadie llega al lado bueno, dando así de referencia los años en que empezó el colonialismo con la ocupación de Latinoamérica y el extractivismo de los territorios colonizados, no solo con material, sino también con personas. Ante esta situación en que comprar comida, ropa y cualquier artefacto tecnológico lleva implícito el maltrato a las personas y al planeta, sentimos que nuestra capacidad de agencia está muy limitada. Y además, ya no se trata de decidir si comprar piñas que vienen en avión o la fruta de temporada a la cooperativa que viene al mercado a tu barrio cada semana, sino que el simple mantenimiento de nuestra vida ya nos conlleva muchísimo tiempo, dinero y energías. ¿Cómo poder pensar más allá y encima tratar de entender la coyuntura política internacional o ver qué hay detrás de la tecnología que usamos como la IA? Parece que estamos desorganizadas y perdidas ante un mundo que parece estar ante el colapso. Y sobre todo sentimos que estamos solas y que cada persona lucha su propia batalla personal. Ante esta sensación de pérdida, el filósofo Audal Aspluga propone hablar de cómo todos ahora somos doomers.
la imagen del meme que se vuelve apático y solitario ante un mundo hostil y que sobre todo ha pasado muchas horas en internet en algún foro muy oscuro. Ante la constante cancelación del futuro a la que asistimos a través de internet y la televisión, el fatalismo del doomer se ha convertido en el sentido común. Hasta recoge una frase de un usuario de Reddit en un fórum sobre el doomer diciendo que la depresión y la desesperanza son universales y generalizadas en el capitalismo tardío. Extrapolando todo esto a una de las últimas canciones de BTS, Normal, allí nos dicen que hemos normalizado el vivir vidas marcadas por el queroseno, es decir, el uso de los combustibles fósiles, la dependencia a la dopamina, ¿no? Esta adicción a la atención, a cosas que nos estimulen todo el rato y a vivir narcotizados. Ellos dicen químicamente inducidos, ¿no? Haciendo referencia a cómo en la sociedad contemporánea hay una dependencia al uso de medicamentos e incluso de drogas para seguir conectados con este presente. Aunque se vea la canción como una crítica a la vida de la fama y el funcionamiento de la industria del K-pop, yo creo que en realidad refleja perfectamente cómo es vivir en el siglo XXI en Occidente. Y por si fuera poco, también nos dicen: me pintarás de rojo, me pintarás de azul, dos caras de una moneda y ninguna de las dos es verdad. ¿Es esto una referencia a la Red Pill, Blue Pill de Matrix o la teoría de la Red Pill de vivir en una simulación o en un mundo que en realidad todo está orquestado por las feministas? Bueno, en cualquier caso, en vez de caer en los binarismos de real-falso de esta tan manida dicotomía, el grupo nos impulsa a ir más allá, algo que iremos retomando a lo largo de este ensayo. Inciso, aunque creo que esta letra toma otra dimensión si la analizamos a la luz del ensayo de Marta Chávez en Cielo Santo, Piedades Químicas, pero esto lo tengo que dejar para otro día. En cualquier caso, me gustó la forma en la cual Eudald Asplugha da forma a este desencanto y desactivación colectiva, la accidia planetaria. Él estira el hilo de Santo Tomás de Aquino, que decía que la accidia era el dolor del mundo, una aversión hacia la acción y la vida comunitarias. Este término lo ha reformulado recientemente Michelle Lowy como pereza de corazón. Es el acto de claudicar antes de intentar nada. Es la encarnación de la impotencia reflexiva. La suma de los diferentes factores que nos llevan a esta apatía, a este desencanto del mundo, son los factores que llevan a Eudald Asplugha a decir que estamos en la época del realismo cósmico. Ya hemos pasado el estadio del realismo capitalista fischeriano, en el cual era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Su propuesta, la de Asplugha, implica existir como si ya viviéramos en un mundo sin nosotros. Y dice: el hecho de que el mundo se haya vuelto impensable implica que hoy nos encontramos ante una crisis cosmológica, que va más allá de una crisis climática, económica o tecnológica, en el sentido que cuestionan los fundamentos de nuestra forma de comprender y habitar el mundo. El culto al colapso. En las ficciones contemporáneas parece que últimamente tenemos una fijación con los escenarios del colapso. No siempre son para ilustrar distopías, también contienen en sí mismas pequeñas muestras de escenarios utópicos. Pero los colapsos civilizatorios están a la orden del día, ya sea por el cambio climático, un virus o un apocalipsis zombie. Lo que todas tienen en común es la crítica directa al mito del progreso que predomina desde la Ilustración. Todas las narraciones colapsistas implican una rotura con el sistema, un palo entre las ruedas a la asunción del crecimiento y progreso infinitos. Parece que ya no se trata de imaginar un mundo mejor, sino de asumir que el sistema que prometía un avance constante está profundamente fracturado. El colapso, unido al apocalipsis, es solo una tragedia que solo unos pocos podrán sobrevivir. O, si desvinculamos el apocalipsis de la colapsología, podría empezar a narrarse una oportunidad de cambio. Ahora bien, ¿por qué nuestros imaginarios están contaminados por esta visión del fin del mundo y del fin de la humanidad, y no de la posibilidad de conseguir organizarnos de otras formas? El caso es que la noción y los imaginarios sobre el fin del mundo están supeditados a un imaginario de futuro político concreto. Todos los estudios, alarmas y medidas contra el cambio climático evidencian este fin de la posibilidad de que el mundo siga igual para siempre. Y como recoge Eudald a través de Jonas Zilinska en El fin del hombre, este momento particular está consiguiendo que se extremen las tendencias supremacistas blancas porque en vez de hablar del fin del mundo, lo invierten para hablar del fin de su mundo, haciendo que la amenaza no sean las emisiones de CO2, la pérdida de la biodiversidad o los residuos nucleares, sino lo woke, el movimiento ecologista, el feminismo, el antirracismo, los sindicatos o los movimientos LGTBIQ+. Se trata del fin del mundo que ellos dominaban. Y bueno, si el mundo está en la etapa del antropoceno a causa de la acción humana, ¿por qué no pensar que el mismo hombre puede redimirse y solucionar el problema que ha causado? La clásica idea moderna de que el hombre tome el sitio de Dios, que ya analizamos con Frankenstein y Full Metal Alchemist por aquí, y que también nos remite al mito de Prometeo robando el fuego divino.
Se tratan de narrativas transhumanistas que están en libros como Homo Deus de Harari o en las ideas y empresas de Peter Thiel, propietario de Palantir, una compañía de análisis de macrodatos aplicados a la industria de la guerra, teniendo un papel clave en el genocidio palestino, analizando datos para acelerar las operaciones militares. Y evidentemente también de hombres como Elon Musk o Sam Altman de OpenAI, que está detrás de ChatGPT. El transhumanismo propone trascender los límites biológicos de la especie humana para dar lugar a un nuevo ser inmortal, con capacidades cognitivas y corporales aumentadas. Se trata de una eugenesia bajo una nueva estética tecnológica. Así pues, desde la perspectiva de esta élite tecnológica, es casi que hasta buscan que se produzca el colapso. Y aquí entra en escena Nick Land, antiguo miembro del CCRU junto a Mark Fisher o Zadie Plant. Land terminó evolucionando hasta convertirse en uno de los pensadores clave de la neoreacción. Y es que su tesis es radical. El colapso no solo es inevitable, sino que es deseable. Porque según él, cuanto más profundo sea el reinicio, más potente será el renacimiento. Land defiende que vivimos en un planeta pilotado desde el futuro. Una fuerza ajena a la voluntad humana nos dirige desde un futuro más allá de nuestro presente. Aquí desaparecen conceptos como progreso o razón. Lo único que queda es la aceleración hacia este colapso. Su propuesta política es muy clara. La democracia y la libertad son incompatibles, como también defiende, por ejemplo, Peter Thiel. El poder debe concentrarse, según él, en los más inteligentes. Y es que Land dice que lo suyo no es un supremacismo racial, sino un supremacismo en todo caso cognitivo. Pero el resultado se parece inquietantemente a un proyecto eugenésico. Introduce además el concepto de la catedral, un sistema formado por universidades, medios y discursos progresistas que, según él, limitan la libertad de pensamiento. La única salida, escapar o bien destruir el sistema desde dentro mediante el colapso. Todo esto, Audalás Pluga lo conecta con una lógica más antigua, el gnosticismo, una cosmología que parte de una idea simple y perturbadora. El mundo es una ilusión. La salvación no es colectiva, sino individual, y no consiste en mejorar el mundo, sino en escapar de él. Aquí la tecnología se convierte en herramienta de trascendencia. No solo máquinas, también ritual, magia y promesa de ascensión, como en Fullmetal Alchemist o en Platón. El objetivo es romper con la realidad aparente para acceder a una verdad superior. En este contexto, figuras como Peter Thiel imaginan un futuro donde el capital se libera de cualquier límite democrático y avanza hacia formas de gobierno tecnoautoritario. Y aquí aparece una idea muy importante. El problema de la tecnología no es solo material, el consumo de recursos o los derechos de autor que pudimos analizar en otros vídeos, sino también ideológico. ¿Quién controla la infraestructura digital del mundo y qué visión del futuro están implementando? Sabemos bien quiénes son, pero lo que no es fácil es escapar a su red de plataformas y sistemas. También queda bastante clara por qué imagen de futuro están abogando, ¿no? Por el futuro del 1% de la población, es decir, la de los más ricos y poderosos. En este vídeo hablábamos del teórico que había inspirado más a Palantir, a Peter Thiel y todos estos grandes gurús y tecnoligarcas de Silicon Valley, pero nada, hace un par de días, mientras estaba editando este vídeo, que Palantir publicó en Twitter su manifiesto ideológico, que es claramente fascista. El 23 de abril salió un artículo en El Salto que decía lo siguiente. No obstante, ¿qué visión de Occidente defiende Palantir? La del supremacismo blanco cristiano. Eso es Occidente para Palantir. Trump, Musk, Thiel y toda la clase burguesa cibercapitalista. Con esto no decimos que el cristianismo sea un aliado acérrimo del supremacismo blanco, ni el judaísmo un defensor unidireccional del sionismo. Claro, con todo esto al final es como que ya van de cara, ya no hay ninguna duda de su ideología, de su forma de entender el mundo y la gente que debe estar en él. Hay algo que es importante de dejar por aquí, y es que no se trata del colapso que está por venir, porque ya hay muchos territorios y sociedades viviendo un colapso en muchos sitios del mundo. Los desastres enormes vienen sucediendo desde hace años. Gran ejemplo sería Chernóbil y cómo el capitalismo ha convertido el espacio de un colapso en sitio visitado por turistas, sobre todo a partir de la serie sobre el suceso que hicieron en HBO. Consecuencias, repliegue en el individualismo. Laura Del Vecchio, en el libro Brunzit, Contra el colapso, en No Libros, comenta que detrás de las retóricas colapsistas hay una voluntad de modelar nuestra percepción del mundo. Y dice, la repetición constante de narrativas de la catástrofe normaliza la pasividad, erosionando nuestra capacidad de pensar más allá de los sistemas económicos y políticos que sostienen un modelo de vida basado en la explotación y la violencia. Presentar el colapso como inevitable es enjaular la imaginación, cerrarnos dentro de una jaula mental que nos impide reconocer otras formas de existir.
existir. Creo que la serie de Andor nos ofrece imágenes interesantes para pensar este repliegue y esta cesión a los grandes magnates por una cuestión de cómo se organiza el miedo a partir de los colapsos que ya han acontecido. En el universo de Star Wars ha sido habitual ver la destrucción de planetas enteros con las armas de destrucción del Imperio, cogiendo la energía solar y de cualquier planeta que emitiera muchísima luz y energía. La ciudadanía intergaláctica teme lo que esté por venir fuera del actual sistema de control y vigilancia imperial, paralelismo que se puede hacer con cualquier estado fascista. En sus ensayos Política del malestar y auge, Alicia Valdés analiza el auge de la extrema derecha a través de la movilización de los deseos y las emociones de nuevos colectivos que se encuentran por primera vez expuestos a la precariedad, es decir, el colectivo de los hombres blancos que hasta entonces nunca habían sido vulnerables o no habían estado expuestos a cierto grado de pobreza, que al final es de lo que estamos hablando. Y siguiendo a Richard Seymour, el auge global de la extrema derecha no se explica solo por factores económicos, sino por una combinación de crisis sociales, emociones colectivas y narrativas apocalípticas. Y en una entrevista que dio en Viento Sur se preguntan por qué resulta tan atractivo y excitante imaginar el colapso cuando vivimos en un mundo de catástrofes reales ya existentes. Pues, según Seymour, si la gente es pobre y se siente insegura y humillada, la extrema derecha ofrece un remedio concreto en el nacionalismo desastre, que es el término que él usa y es el título de su libro. Ofrece el bálsamo, no solo de la venganza, sino también de una especie de reset violento que recupera los consuelos tradicionales de la familia, la raza, la religión y la nacionalidad, incluida como la posibilidad de humillar a otros. E hilando con Alicia Valdés, este votante hombre de la extrema derecha se encuentra de repente en un abismo y necesita un discurso que le explique qué es lo que está sucediendo. Imagen de esto es también como el doomer ahora ya no son 4 personas que viven en un foro profundo de internet, sino algo más generalizado. Y ante esta crisis que afecta a hombres a quienes no había afectado antes, se culpa el hecho de que haya un reparto desigual de los derechos que les está dejando sin nada. Es decir, culpar al feminismo y a una supuesta agenda woke, o, como decía Land, la catedral. Aunque esto no sea cierto, y es que las brechas de género y raciales siguen operando, se sustenta en el hecho de que muchos hombres están siendo expulsados de espacios que antes sí que los incluían en sus modelos, como el sistema financiero o el laboral. Y esto desencadena en el auge de la extrema derecha que estamos viendo y en un repliegue hacia la individualidad, en un intento de sentir un cierto control sobre nuestras vidas. Es por este motivo que el libro de Asplugha argumenta a través de Sam Moore y Alex Roberts que la lucha contra la extrema derecha implica primero de todo un reto narrativo. Una de las principales luchas del siglo XXI será la de articular una estética política del desastre. Y así, como ya hizo Natalia Castro-Picón en El fin de la fiesta, Asplugha nos insta a recuperar el imaginario del apocalipsis en su conceptualización original, que él sintetiza como un manifiesto político antiimperialista, como una incitación al levantamiento, la revolución, al derrocamiento del emperador y la reclamación de los bienes comunales. Creo que hoy en día tenemos un buen ejemplo de narración que nada en esta dirección que ya apuntábamos antes. Andor, que aunque cuelgue de Disney y del universo de Star Wars, sorprendentemente fue una serie capaz de retratar la organización contra el imperio y la revolución de los pueblos. Hay espacio para el optimismo. Después de todo este recorrido por el colapso y los efectos de estas narraciones en nuestro imaginario político, hace falta hacer algo distinto. No es la dicotomía entre el fin del mundo o el fin del capitalismo fischeriano, sino, siguiendo a Udall y su relectura de Fredric Jameson, de separar el apocalipsis del colapso. Porque no significan lo mismo. El colapso es cierre. El apocalipsis, en su sentido original, es quitar el velo, revelar algo. En Andor, el sistema parece total, pero lo que emerge no es solo destrucción, sino posibilidad. La rebelión no nace de la esperanza ingenua, sino de entender el sistema y decidir cambiar. Ahí está la clave, el apocalipsis como momento donde se abren imaginarios nuevos, no para escapar del mundo como en el gnosticismo tecnofuturista, sino para transformarlo. Autoras como Donna Haraway o Emma Marris proponen algo incómodo pero necesario. Nuestro impacto en el mundo no se puede revertir y de hecho no hay posibilidad de una vuelta a una tierra edénica no pisada por el hombre. Todos estos imaginarios de naturalezas bucólicas no afectadas por la mano del hombre son ficciones irreales, por lo que no hay una vuelta atrás, no hay un volver a ese campo bucólico pastoril. No podemos deshacer los monstruos que hemos creado. La cuestión es aprender a vivir con ellos, como en la película del estudio Ghibli Náusica del Valle del Viento, un mundo que tras las guerras y el desarrollo de la técnica humana ha quedado contaminado y resulta peligroso. Pero como también nos enseña la protagonista, está lleno de nuevas formas de vida, como ya analizamos con Guillem Rubí
obvio en este vídeo por aquí. La esperanza no está en restaurar un pasado perdido, está en construir futuros habitables dentro de este mundo dañado. También es clave ahí lo que trabaja Laura Del Vecchio, que es romper con las convenciones centradas en el ser humano y atender a otros relatos más allá de lo que conocemos o quizás de lo que creemos saber. Frente a las narrativas totalizantes del colapso, hay otra práctica política: reconocer los pequeños cambios, las pequeñas victorias, las pequeñas transiciones, porque el cambio sistémico no llega de golpe, se construye acumulativamente. Una hoja de ruta real, energía para vivir mejor. Aquí es donde entra algo bastante esperanzador que se ha publicado en los últimos días, el informe de Greenpeace Energía para vivir mejor. No es una utopía abstracta, sino que es un plan concreto y dice algo muy claro. Aún estamos a tiempo. Mantener el calentamiento por debajo del 1,5 grados sigue siendo posible y la península ibérica puede liderar este cambio. La propuesta se basa en 3 ideas claves: suficiencia, eficiencia y 100% renovables, es decir, transición energética. Pero hay una especialmente importante y poco entendida: la suficiencia. La eficiencia consiste en hacer lo mismo con menos recursos, es decir, en vez de usar un coche que funciona con diésel, usar uno eléctrico. Pero la suficiencia va más allá, pregunta qué es realmente necesario para vivir bien. Y ojo, que no es centrarlo en aquello individual, en nuestra responsabilidad individual solamente, sino que todo esto solo tiene sentido de forma más amplia. No es cambiar el coche por otro eléctrico, que como decía sería solo eficiencia energética, sino promover y mejorar la red de transporte público, así como conseguir modelos de trabajo y de vida que impliquen menos horas de transporte. Consistiría también en reducir o llegar a suplir los vuelos internos dentro de España por transporte más sostenible. Pero hay más, como sería dejar de apoyar el desarrollo de la industria armamentística, que solo promueve la guerra, también de cerrar las nucleares, con el alto peligro que implican si algo sale mal, que puede pasar con Fukushima, y también de no seguir construyendo macroplantas industriales enormes, como se intentó con la empresa de celulosa Altri en Galicia, que era muy contaminante para el territorio. No se trata de renunciar, que muchas veces esto es lo que genera rechazo, sino que es pasar de la economía del derroche a la economía de lo que importa. Y todo esto se basa en una reducción del consumo energético. Concretamente, el informe propone una reducción del 39% para 2040. En transporte se tendría que reducir un 72% de la demanda energética y disminuir el 99% de emisiones respecto a 1990. Esta propuesta implica conseguir un sistema 100% renovable antes de 2040 y, lo más importante, sin que sea más caro. De hecho, el ahorro en importación de combustibles fósiles es de unos 32.000 millones de euros al año para toda la península, lo que podría cubrir el despliegue de electricidad y calor renovables, es decir, la parte de la generación de la transición energética. Dejar los combustibles fósiles no es solo una cuestión climática, es también una cuestión de seguridad, libertad y soberanía. Significa dejar de depender de los conflictos, de las guerras y de los mercados inestables. Claro que el desmantelamiento de la energía nuclear y el dejar de usar combustibles fósiles pasaría por una electrificación de la economía, ya que el 70% de la energía pasaría a ser eléctrica, mientras que hoy es solo del 21% aproximadamente. Haría falta, pues, instalar nuevos parques eólicos y placas solares en todo el territorio, algo que el informe también tiene en cuenta y propone sitios que no están en parques naturales ni afectan a la biodiversidad de la península. ¿Y qué pasaría con la tecnología? Como el plan se centra en lo que puede hacer España y Portugal, apuestan por el reciclaje de los componentes de teléfonos móviles y ordenadores para así bajar la presión sobre los territorios ahora explotados por el extractivismo de minerales. También defienden establecer zonas a escala global donde esté prohibida la minería. Esta propuesta resulta interesante, pues nos hace plantearnos cómo vivir mejor a través de una redistribución del uso de la energía de una forma que sea más justa para todo el mundo, para que todas podamos tener acceso a una buena vida. No se trata de lo que necesitan las empresas para seguir creciendo en un mundo finito, sino de qué necesitamos para vivir bien y que no haya personas viviendo con pobreza energética. Es decir, que al final nos propone un plan que intentaría dar respuesta y solución a muchos de los problemas materiales que vivimos actualmente en nuestro país y en Portugal. Es que el informe nos abre una puerta para pensar que esto aún no es el fin, que aún no hay que renunciar a evitar el aumento del 1,5 grados de la temperatura del planeta y de hecho creo que tiene que servir como una medida de presión hacia las instituciones para llevar a cabo la transición. Pero claro, aunque se implementara a nivel de España y Portugal, luego se tendría que empezar a desarrollar todos estos cambios en el resto del mundo, haciendo que la península ibérica realmente esté liderando esta transición. Y como comentábamos por aquí, la transición energética global tiene que ir de la mano con la justicia global y en vez de dejar a los territorios que hemos estado usando como minas de materiales y combustible con una industria obsoleta, pues darles herramientas y básicamente dinero para poder construir las nuevas plantas de generación de energía verde para que la transición pueda ser equitativa en todo el planeta.
Para ir cerrando ya el vídeo, ejemplos como Andor o recuperar el espíritu milenarista antiguo sobre el apocalipsis como la revolución del pueblo o cosas más cercanas y aterrizadas como el informe de Greenpeace, creo que nos ayudan a romper con la lógica del catastrofismo y el constante tic-tac del fin del mundo inminente. Y es que, como hemos visto, la huida hacia adelante que proponen los grandes magnates para mantenerse en vida, ya sea en Marte o dentro de un búnker, tiene efectos en la forma a través de la cual pensamos sobre el fin del mundo. Además, los posicionamientos colapsistas llevan a respuestas únicamente individualistas y conservadoras que desactivan la capacidad de actuar y pensar colectivamente sobre nuestro mundo. Hace falta recuperar el espacio de lo imprevisible, de que pueda aflorar algo verdaderamente diferente que nos pueda llevar a actuar para cambiar las cosas, usando ahí los términos arendtianos. Bien, espero que os haya interesado este vídeo. Como siempre, en la descripción encontraréis todas las referencias bibliográficas y acceso al informe que os mencionaba de Greenpeace por si le queréis echar un ojo. Para cualquier cosa, nos vemos en comentarios. Muchas gracias. Bye.